Camisas Wilson, Metrocentro, Plaza Mundo y Plaza Merliot. Búscanos en Facebook. 9 meses nos separan de la elección presidencial y el contexto preelectoral arroja varios elementos que exigen un detallado análisis. Recientemente el secretario general del FMLN, Medardo González, expresó en este programa la necesidad que en El Salvador se adecue la Constitución a los tiempos actuales, definiendo atribuciones de los poderes del Estado, aportando mayor autonomía a las instituciones de control al despojarla de injerencia partidaria y estableciendo mecanismos hacia una democracia más participativa a través de herramientas como el plebiscito y referéndum, además de garantizar derechos humanos básicos como la alimentación y el agua, entre otros más. Asimismo, ha señalado que esta discusión debe ser promovida posterior a la elección presidencial. A pesar que a nivel legislativo el FMLN ha contado con cierto apoyo de otros partidos para promover reformas constitucionales, ni el candidato de Unidad, Antonio Saca, ni el de Arena, Norman Quijano, han expresado su interés en avanzar en esta materia. Por el contrario, más allá de proponer cambios, los candidatos de oposición coinciden en un discurso de continuidad y profundización de algunas políticas de este gobierno, acercando cada vez más sus discursos y campañas. Esta mañana ofrecemos un interesante análisis sobre la coyuntura política del país a través de una completa radiografía de los candidatos, los partidos y los discursos, además de conocer un balance de estos 4 años del primer gobierno de izquierda en El Salvador. Nos acompaña en el set Fabio Castillo, veterano político y jurista salvadoreño que además ha sido coordinador general del FMLN. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. Fabio Castillo es una de las voces más respetadas en la dirigencia del FMLN, partido del que fue coordinador general en 1999. Es un abogado destacado en el mundo jurídico, político y empresarial del país y cree que uno de los principales puntos en los que el FMLN está fallando es en la lucha firme, tenaz, continuada e implacable contra la corrupción. Fue destituido como miembro de una comisión asesora del Ministerio de Relaciones Exteriores 8 días después de que, en una entrevista televisiva, criticara el rol del presidente de la República, Mauricio Funes, por sancionar el polémico decreto 743 que exigía que todas las sentencias de la Sala de la Constitucional fueran aprobadas de forma unánime. Actualmente es diputado suplente en la Asamblea Legislativa y apoderado legal de ALBA en El Salvador. Con él conversaremos sobre las reformas constitucionales que ha propuesto su partido político y otras instancias, además de la coyuntura electoral a poco menos de un año para las elecciones presidenciales y otros temas que, como ya es costumbre, los discutiremos francamente. Bienvenidos a Francamente, gracias por acompañarnos esta mañana. Hoy es viernes 17 de mayo de 2013, estamos cerrando esta semana de entrevistas. Vamos a presentarles este día, ya lo decíamos en nuestra introducción, en nuestro editorial. Esta mañana vamos a hablar sobre la propuesta de reformas constitucionales que ha hecho el FMLN y al cual también se han acompañado algunos partidos políticos en la Asamblea Legislativa. También queremos conocer a grandes rasgos el análisis sobre el contexto preelectoral. Esta mañana nos acompaña en el set Fabio Castillo, él es ex coordinador general del FMLN y bueno, ya reconocido además jurista en El Salvador. Quiero darle la bienvenida a nuestro set por primera vez. Gracias, estoy muy contento de estar aquí. Yo tengo una buena amistad con Nayib y me parece que todos los proyectos que él impulsa son proyectos que vale la pena apoyar. Bueno, perfecto. Quiero que hablemos de reformas constitucionales para iniciar, tal como ya lo habíamos planteado en nuestro editorial. Y quisiera conocer su opinión sobre esto, porque el secretario general del FMLN estuvo acá hace unos días y él decía que El Salvador necesita adecuar su constitución a los tiempos actuales. Y hablaba sobre algunos aspectos en cuanto a materia institucional, al tema de derechos humanos fundamentales, democracia participativa. Pero quizás antes de entrar en esos detalles, quisiera conocer si bajo su análisis ve usted elementos que son necesarios reformar para actualizar la Constitución de El Salvador. Por supuesto, nuestra Constitución, como toda obra humana, es perfectible, es digna de ser mejorada de manera constante. Sí. Hay muchos puntos dentro de nuestra Constitución que no están adecuados al momento actual, por una parte. Por la otra, recordemos que fue una Constitución que se hizo en tiempos de una guerra interna, entonces, que la hizo la derecha. La Constitución fue aprobada por la derecha de este país sin participación de la izquierda y en la que se establecieron normas
para enfrentar la guerra. Entre otras fue la de establecer los partidos políticos como única vía de acceso al poder, cuestión que es en sí antidemocrática, porque es establecer privilegios para una minoría. Los partidos políticos siempre son una minoría, pero en fin, además de eso hay muchos otros puntos. Yo quisiera comenzar por decirle que veo que está tomando cuerpo la idea de una asamblea constituyente. Eso en este país, de acuerdo a nuestra Constitución, no se puede hacer. De conformidad a la Constitución, la única manera de reformarla es que una asamblea legislativa apruebe una moción presentada por un cierto número de diputados y que la asamblea siguiente la ratifique. No habría pues manera de convocar a una asamblea constituyente. Si se hiciera así nomás, nos encontraríamos con el caso curioso de que la asamblea constituyente en sí sería un órgano inconstitucional, contrario a lo que nuestra Constitución señala. Para convocar a una constituyente habría primero que reformar la Constitución y establecer en la Constitución la posibilidad de convocatoria a una constituyente si se dieren determinadas circunstancias. Así es que no es tan simple ni tan sencillo el decir que se convoca una constituyente y ya podemos reformar la Constitución, por un lado. Por el otro, en este país nos hemos encargado de burlar el espíritu de las normas. La idea de que sea una asamblea la que lo aprueba y otra la que lo ratifica es para que haya tiempo de establecer lo que se llama el debate constitucional popular. Para que una constitución tenga verdadera legitimidad, necesita que de alguna forma intervenga la voluntad popular. Entonces, aquí hemos hecho cosas como aprobar una reforma en el mes de abril, que termina una asamblea, para ratificarla en el mes de mayo, que inicia otra asamblea. Es decir, reformar la Constitución en el término de 8 días. El mecanismo que se plantea, hoy por hoy, o que el FMLN ha planteado para hacer una reforma constitucional, hablan de una asamblea constituyente, es decir, el llamado, en definitiva, el que usted hace para su mismo partido, es decir, el hecho de que se tienen que fijar los mecanismos por los cuales va a haber una reforma constitucional. Perdón, no le he entendido la pregunta. Es decir, lo que usted dice es que para hacer una reforma constitucional no se puede hacer como una asamblea constituyente llamándola así por sí. No, una asamblea constituyente actualmente no se puede convocar. Ahora, ha sido esa la mención que ha hecho Medardo González cuando dijo se va a hacer una reforma, por eso se lo planteo en esos términos. Sí, sí. Bueno, mire, yo tengo la impresión de que eso, si se plantea como convocar a una constituyente, eso sería un decreto que inmediatamente declararía inconstitucional la sala. Entonces, si se quiere hacer eso, que no está mal, la idea de una asamblea constituyente no es una mala idea, hay que reformar primero la Constitución y ya debería de presentarse un proyecto de reforma del procedimiento en ese sentido, para que fuera ratificado en la siguiente Asamblea Legislativa. Mire, remover las aguas con una Constitución siempre es peligroso. La Constitución es una especie de pacto con el que nadie está totalmente de acuerdo, pero todos estamos conformes. Entonces, remover las aguas ahí viene una serie de discusiones con respecto a temas que son fundamentales para el desarrollo de un pueblo y que no se pueden tomar tan a la ligera. Muy bien, quiero que hablemos de esos temas precisamente porque en materia de instituciones de control del Estado se habla, por ejemplo, de hacer reformas en la Corte de Cuentas. Nosotros preguntábamos la otra vez, preguntábamos tanto a representantes de Arena como del FMLN,
y le decíamos, bueno, ven la necesidad de hacer una reforma en cuanto a la manera en que se eligen a los magistrados a la Corte de Cuentas, por ejemplo, que hoy por hoy es por mayoría simple y no por mayoría calificada. Ellos estaban de acuerdo en hacerlo y esto requiere una reforma en la Constitución de la República. Yo quiero conocer su opinión sobre esto porque específicamente en materia de la Corte de Cuentas ha sido una institución que se ha señalado que en el pasado ha sido cooptada por los principales partidos políticos a través de sus alianzas con los minoritarios. ¿Ve usted la necesidad de hacer una reforma en materia de Corte de Cuentas de la República? Claro que sí, claro que sí. Pero veo la necesidad de hacer una reforma precisamente en la Constitución. Bien. Y de acuerdo a la manera de reformar la Constitución. A mí en lo personal, yo respeto las sentencias. Creo que las sentencias hay que cumplirlas. Hay que partir de que en la judicatura, sobre todo en la Sala de lo Constitucional o en el Tribunal de lo Constitucional en otros países, están los juristas más sabios y honestos del país. Entonces, si dan una sentencia, uno que no le parece a uno debe de pensar, el equivocado soy yo. Y hay que cumplir la sentencia. Si uno quiere promover las reformas o lo que sea, pero debe partir de que la sala está haciendo una interpretación jurídica y conforme a valores morales. Yo personalmente creo que si la Constitución no establece la no pertenencia a partidos políticos para optar a ciertos cargos, no se les puede exigir a alguien que no sea de un partido político, ni se le puede vetar a alguien por ser de un partido político. El pertenecer a un partido político es un derecho político fundamental. Entonces, no es posible que porque uno ejerza un derecho político fundamental, pierda el derecho a optar a un cargo de las estructuras estatales, a menos que la Constitución lo dijera claramente. Como, por ejemplo, dice, para el caso del presidente de la República, que se debe pertenecer a un partido político. Presidente, vicepresidente y, por supuesto, también designados a la presidencia. Entonces, no es posible que se establezca vía sentencias una nueva forma que no está contemplada en la Constitución. Pero si se quiere, y me parece correcto, yo creo que los partidos políticos han hecho tan mal uso de la Corte de Cuentas que me parecería correcto reformar la Constitución a efecto de decir que no se debe pertenecer a un partido político para optar a esos cargos. Quiero dejarlo en esta reflexión porque tengo que ir a un Vamos primer a corte comerciales. y vamos a seguir hablándolo. Vamos a nuestro primer corte y enseguida continuamos en Francamente. Continuamos en Francamente y esta mañana conversamos con Fabio Castillo. Él es ex coordinador general del FMLN, reconocido jurista salvadoreño. Yo quiero recordarles que pueden participar de esta entrevista a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en francamente.tvx y en Twitter, en @francamente.tvx. Continuamos conversando, hablábamos de la Corte de Cuentas. Usted decía, bueno, la necesidad también de dejarlo claro en la Constitución, el hecho, bueno, ya lo que ha sentenciado la Sala, ¿no? Yo eso es lo que no entendía de alguna manera, porque usted decía, bueno, es necesario acatar las sentencias de la Sala de lo Constitucional, por más que en la Constitución está garantizada para el ciudadano poder aspirar a un partido político y también poder aspirar a un cargo de carácter público. Claro. Es decir, esa contradicción ahora se deja ver con la sentencia de la Sala. Es decir, mire, esto es una cuestión un poco difícil de explicar. Por ahí hay frases que a mí me parecen absurdas. Solo la Sala de lo Constitucional puede interpretar la Constitución. Todos interpretamos la Constitución. Cualquier funcionario tiene que estar interpretando la Constitución para tomar sus decisiones conforme a la Constitución. La interpretación de la Sala es la única que es de obligatoriedad general. En consecuencia, una vez que la Sala de lo Constitucional ha dicho esto no es constitucional, una vez que se ha dicho eso, ya el funcionario no tiene facultades para decir, ¿cómo no? Esto está de acuerdo a la Constitución. Si la Sala lo declara inconstitucional, ahí terminó la discusión, lo cual no significa que yo no pueda estar técnicamente de acuerdo o en desacuerdo
con la sentencia de la sala. Pero hay que acatarla. Muy bien. No hay otra posibilidad en el mundo jurídico que la de acatar las sentencias de los jueces. Por supuesto. ¿Sabe? Me llama la atención que haya dejado claro ese punto porque, de alguna manera, si se nace la necesidad de hacer estas reformas constitucionales, también es en el sentido, y lo ha dicho el secretario general del FMLN, de que se definan cuáles son las obligaciones y también las atribuciones de cada uno de los órganos del Estado. Porque él decía que la Sala de lo Constitucional ha excedido sus atribuciones y está legislando a través de sentencias. Usted ha dicho, bueno, las sentencias de la Corte son claras. ¿Usted cree que se está legislando a través de sentencias o realmente es porque no se está de acuerdo con lo que se está dictando? No, mire, me pregunta mi opinión. Por favor. Hay otras personas que tienen otra opinión que dicen que están legislando. Sí. Yo creo que se está interpretando la Constitución no en la forma más adecuada posible. En alguno que otro caso. En general, las sentencias de esta Sala de lo Constitucional son dignas de estudio en universidad. Son sentencias con gran sabiduría, con una exposición de un rigorismo lógico maravilloso y en la que yo estoy seguro que los que las suscriben son personas que lo han puesto porque creen en eso, porque están convencidos y que no hay ninguna motivación ajena al bienestar del país. Perfecto. En eso yo estoy convencido. Claro, mire, las leyes, entre más precisas sean, mejores. De tal manera que no haya lugar a que, vía interpretación, un funcionario pueda escoger arbitrariamente una decisión y no otra. Tampoco las leyes pueden ser una camisa de fuerza en virtud de la cual no exista cierta discrecionalidad en algún tipo de decisiones del Estado. No podemos amarrarlas de tal manera que el país se paralice porque no se puede tomar una decisión, como en el caso de las mayorías altamente calificadas, llamémosle, que a muchas veces el país ha estado, bueno, sin Corte Suprema de Justicia. En el año 94 pasamos mes y medio sin Corte Suprema de Justicia. Nunca había pasado eso en la historia independiente del país. Incluso cuando se daba un golpe de Estado, los golpistas asumían el poder ejecutivo y el legislativo, pero inmediatamente nombraban corte. De tal manera que el golpe lo daban por la noche y amanecíamos ya con Corte Suprema de Justicia. Pero en esa ocasión pasamos mes y pico sin corte y recientemente hemos estado en circunstancias semejantes. Claro. Yo quiero hablar de eso porque pareciera que en el último tiempo se ha acentuado también esta diferencia de las atribuciones de cada uno de los órganos de Estado. Y yo no sé si esto viene dado por el cambio de gobierno, que por fin vemos algún tipo de independencia dentro de los poderes del Estado, o porque realmente no está funcionando ese principio republicano de división de poderes, si es que no se está acatando sentencias, o es porque efectivamente está funcionando. No se sabe si es que las diferencias son porque sí funciona o porque no se está articulando bien. Me gustaría conocer su opinión sobre eso. Yo personalmente creo que acá, y usted así lo dijo, que acá nunca había funcionado plenamente el principio de separación de poderes, ¿verdad? Yo recuerdo la época en la que las asambleas legislativas simplemente aprobaban todas las iniciativas de ley que les enviaba el órgano ejecutivo, el presidente de la República a través de los ministros. Y desde que ya no hay mayoría absoluta de un solo partido en una asamblea, ha lugar a conversaciones y a algo que a mí no me gusta, a negociaciones. Porque para mí las resoluciones de la Asamblea no deben ser aprobemos esto a cambio de esto. Las resoluciones de la Asamblea deben ser en virtud de que aquello que se aprueba es lo más conveniente para el país en cada caso. Pero no decir, mire, apruebo el presupuesto pero prohíba los matrimonios gays. Eso no se puede hacer. ¿Y que si el presupuesto es correcto, hay que aprobarlo.
Si los matrimonios que hay son correctos, hay que aprobarlos. Si no son correctos, no hay que aprobarlos. Ese debe ser el único criterio para tomar una decisión. Y realmente, a raíz de que ya no hay preeminencia de parte de un partido político, ha habido lugar a negociaciones, ya le dije que no me gustan a mí, que no siempre han sido correctas, ¿verdad? En legislaturas anteriores lo hemos visto con toda claridad. No voy a entrar a esta legislatura porque usted comprenderá que yo mismo soy diputado suplente, pues. Entonces no quiero entrar a juzgar un organismo del que yo mismo formo parte. La Corte Suprema, también antes, durante mucho tiempo, había sido una dócil institución manejada por el Ejecutivo. Yo recuerdo un artículo de una persona que merece todo mi respeto, que yo aprecio mucho, don Ernesto Rivacalón, en el que le decía al presidente Saca, precisamente en ese momento, le decía, mire, no haga alarde de que usted es el hombre más poderoso del país porque domina el Ejecutivo, el Legislativo y también el órgano judicial. En efecto, eso no debe suceder y no debe volver a suceder con ninguna persona. Con ninguna persona. Nadie puede tener la razón en todo lo que dice. Claro, una persona honrada opina creyendo que tiene la razón, pero sabiendo que puede estar equivocado. Entonces, esa concentración de poder que se había dado en el Ejecutivo y que es una tentación para todo el que llega a la presidencia, es una tentación, tenemos nosotros que ponerles frenos. Esos frenos son la Constitución y la Sala de lo Constitucional. La Sala de lo Constitucional, que a través del amparo puede decirle al órgano ejecutivo, mire, eso que ha hecho no está de acuerdo con la Constitución, suspendo el acto reclamado, etcétera, etcétera, o a través del recurso de inconstitucionalidad, en el que fundamentalmente es al órgano legislativo al que le pone un freno. Claro. Yo quiero conocer de su opinión también esta dinámica, porque usted ha dicho, bueno, en el pasado también el Ejecutivo ha tenido incidencia en el resto de los órganos de Estado, y uno se pregunta, bueno, entonces, ¿qué nos garantiza que un próximo gobierno no hará lo mismo? Ahora tenemos una Sala de lo Constitucional que dentro de todo ha mostrado independencia sobre algunas de sus resoluciones. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos garantizar esto? Porque no sabemos si es un problema de elección de esos magistrados o del procedimiento, cómo está diseñado el mecanismo de elección de esos magistrados, o por qué razones que no se están cumpliendo algunas de las sentencias o se hacen algunas cosas de carácter arbitrario. Mire, personalmente yo creo lo siguiente, que no le va a gustar a nadie que lo diga. El mejor control que existe para que las cosas se hagan bien es el control popular. A eso hay que estar atentos, a la opinión y al qué hacer de la población. Mire, aquí la derecha se escandaliza por una manifestación. En Europa, usted ve en España, cuando se metieron a la guerra de Irak, yo casualmente estaba de visita por España, y en Madrid, donde yo estaba en ese momento, las manifestaciones eran casi espontáneas. Decenas de miles de personas en las manifestaciones. Y cuando digo decenas, no digo centenas, porque eran varias manifestaciones a la par. Quedó claramente determinada cuál era la opinión popular. Y más tarde o más temprano hubo otras elecciones. Y la gente, entre otras razones, por ese descontento, votó por otro partido. Y el otro partido sacó las tropas de Irak. Aquí deberíamos de hacer lo mismo. Nos deberíamos de manifestar. Porque ahora se habla de que las redes sociales, que la influencia, que los jóvenes, que esto, que lo otro. Mire, en las redes sociales solamente puede participar aquel que tiene una cierta posición económica, porque necesita tener computadora,
necesita tener acceso a Internet, necesita tener un nivel cultural que le permita la utilización de esos medios. Pero el campesinado no. Y el campesinado es seguramente, de acuerdo al principio del derecho social, no digo socialista, del derecho social, es el sector que más derechos tiene en este país, porque es el sector que ha sido tratado con mayor injusticia históricamente. Algo como lo que alegan las feministas con toda razón, que dicen la mujer ha sido tratada históricamente en desventaja con respecto al hombre. Ahora tenemos que inclinar más la balanza a la mujer, y es correcto. De igual manera el campesino ha sido tratado históricamente aquí con mucha mayor dureza que el resto de los habitantes. Perfecto. Tendríamos que inclinar la balanza a favor del campesino. Y vamos a comerciales, entiendo. Sí, vamos a comerciales, pero antes de ir, usted me ha dado la pauta también para comenzar a hablar de otra de las reformas que se propone, que es democracia, instrumentos de democracia participativa, referéndum y plebiscito. Claro. Antes de ir al corte, solo para cerrar con ese bloque, la pregunta que yo le hacía al inicio, entonces, ¿cómo poder entender los choques entre poderes? Es porque... No, permítame, yo soy bastante sordo. Hábleme con más lentitud, que si no, no le entiendo. De acuerdo. Le preguntaba que para cerrar el bloque, para poder entenderlo, el tema del choque de poderes, que nos puede explicar entonces por qué sucede, ¿por la falta de voluntad o por la falta de acatamiento de sentencias? ¿Sí? Aquí no tenemos educación política. Realmente los políticos, yo no soy político, pero me voy a incluir en eso. Los políticos no sabemos cómo comportarnos. En general, nuestra pequeña cuota de poder la ejercemos con soberbia, y la soberbia es el primero de los pecados capitales, es el pecado de Satanás. Entonces hay que tener más humildad para saber aceptar que nos hemos podido equivocar y para enmendar la equivocación. De acuerdo, bueno, por lo menos nos da pistas para poder entenderlo. Vamos a un corte y enseguida estamos nuevamente en Francamente. Continuamos en Francamente, seguimos avanzando en esta entrevista. Bueno, yo le decía que usted nos dejaba un elemento importante al finalizar el bloque, porque comenzamos a hablar, bueno, de mayores instrumentos de participación ciudadana, más inclusivos, que puedan contemplar también a personas que no solo tienen acceso a Internet, sino que personas en los territorios. Hablemos de eso, de esos instrumentos de plebiscito y referéndum hoy por hoy, porque hay sectores que todavía se alarman cuando se habla de esto. Claro. Y me gustaría que pueda dejar clara la importancia de esos instrumentos. Pero mire, antes que nada quiero hacer una pequeña observación para el público. Sí. Porque cuando ustedes me dijeron que me querían hacer una entrevista sobre reformas a la Constitución, yo no pensé que me iban a preguntar sobre las reformas que un partido u otro proponen, sino que me iban a preguntar mi visión. Es decir, ¿qué reformas creo yo que deben hacerse a la Constitución? Usted no me lo ha preguntado, pero quiero insistir en una que me parece fundamental. Creo que acá debería reformarse la Constitución para que sea como en México. El que ha sido presidente de la República una vez no puede volver a hacerlo nunca más. Igualmente en Estados Unidos, después de 2 periodos presidenciales, no se puede volver a ser presidente nunca más, porque tal como está la Constitución, tenemos la horrenda posibilidad de que el expresidente Zapata vuelva a ser presidente de la República, y la igualmente horrenda de que el presidente Funes pudiera volver a ser presidente en el 2019. Entonces, yo personalmente creo que debería aprobarse una reforma a la Constitución diciendo: el que ha sido presidente, nunca más, como en la entrada del infierno, nunca más. Pero en fin, perdón, hablábamos de la democracia participativa. Sí, muy bien que haga la acotación también. Vale, mire, voy a exponer lo que yo enseñaba en la cátedra y que ahora no dejo de tenerle yo un poco de miedo. La Constitución del país, diciéndose democrática, tiene unas declaraciones totalmente antidemocráticas, como por ejemplo que no haya referéndum. No es posible
que nosotros digamos que la democracia representativa es mejor que la democracia directa. Si lo mejor es lo que hacían los griegos, el ejercicio directo del poder político por el pueblo. Entonces, eso ahora no se puede hacer en la forma en que lo hacían los griegos. El aparato estatal es muy complicado, tienen que estarse tomando miles de decisiones diariamente, etc. Pero cierto tipo de grandes decisiones deberían dejarse a la voluntad popular directa y expresa, como por ejemplo a través de un referéndum o de un plebiscito, y no entremos a la diferencia entre uno y otro porque da para 3 horas de entrevista. Es decir, el voto directo tomando decisiones, que pueden ser decisiones normativas, podría ser en algún caso decisiones jurisdiccionales, como por ejemplo si se eligiera, se propusiera una amnistía, que aunque sea una ley, es una decisión jurisdiccional, o decisiones del órgano ejecutivo de la administración pública. Siempre opiné eso. Tengo miedo porque al establecerse el referéndum, está ahí inmediatamente la posibilidad populista de la prorrogación o la reelección de los presidentes de la República, como ha sucedido por izquierdas y por derechas en América del Sur. Entonces, tengo miedo. Si bien soy un convencido del referéndum, del plebiscito, de la decisión participativa en las comunidades, pueden ser en un municipio, como hay en Suiza, los referéndums cantonales, en un municipio o en un departamento, etc. Soy fanático de eso, pero tengo miedo. Tengo miedo de que abramos la puerta a la ambición caudillista que está en el ambiente de los políticos, sobre todo en América Latina. Pero de alguna manera eso sí se soluciona con la propuesta que usted hace, se deja claro en la Constitución. Bueno, sí, pero es que eso sería un círculo vicioso, porque se podría convocar a un referéndum para decir reformemos la Constitución para que pueda haber reelección presidencial. Tengo miedo. De acuerdo. ¿Cuál es la postura de su partido sobre ese tema en específico? Porque, es decir, este argumento que usted acaba de exponerme también se expone de esos sectores que se oponen justamente a la figura del referéndum. Lo contrario es que usted se ha destacado cuáles pueden ser las bondades de los instrumentos de una democracia participativa. Ha dicho cuál sería el efecto contrario, ¿no? El hecho de que pueda existir la perpetuidad del poder. ¿Conoce cuál es la postura de su partido? No, yo no soy representante del partido. Yo soy miembro del partido, pero yo no puedo hablar en nombre del partido. Yo hablo en mi nombre. La responsabilidad de lo que digo es exclusivamente mía y, por supuesto, no es necesariamente la opinión del partido. Yo sé, en el partido me quieren mucho, me aguantan estas pequeñas cositas en las que yo no estoy totalmente identificado con la opinión partidaria, pero no hablo en nombre del partido. Entonces, la explicación de lo que piensa el partido la debe hacer un vocero del partido, Medardo, o Roberto Lorenzana, que es un excelente vocero del partido, o se convierte automáticamente en un vocero del partido el candidato presidencial. Bueno, entendamos entonces por qué el temor de que exista también esa perpetuidad del poder. Para dejarlo de forma clara, es por las características de la clase política, usted ha dicho, es en América Latina. En América Latina fundamentalmente. Ese afán de continuismo, bueno, sí, usted es un muchacho muy joven, me dijo que tenía 23 años, ¿verdad? Usted no ha vivido la época, yo tengo 70, 7-0, es decir, ya estoy viejo, pero recordemos que América Latina, en general, cada país está identificado en otras partes por el dictador que lo gobernaba. República Dominicana, decir esto era decir Rafael Leonidas Trujillo. Nicaragua era decir Somoza. Y así por otros lados. Pérez Jiménez, el otro, el de aquí, el de más allá, ¿verdad? Era identificada por el dictador y por los golpes de Estado. Afortunadamente hemos avanzado mucho, pero eso está en nuestra historia.
está no voy a decir en nuestros genes porque sería una barbaridad, pero está dentro de las soluciones posibles que los pueblos latinoamericanos piensan. El caudillo, el que dirige, el que decide, el que no se equivoca. Entonces, eso para mí es un peligro grave, muy serio. ¿Los presidentes hoy por hoy no tienen esas características que usted ha señalado? No quisiera entrar a criticar a los presidentes de América Latina, pero hay muchos que buscan la reelección a través de miles de formas, ¿verdad? O que se elija al esposo. Aquí, bendito sea Dios, que la esposa del presidente no es salvadoreña por nacimiento, porque si no ya estarían tratando de proponerla para otro periodo, o haciendo como en Guatemala, que se divorciaron para que no fuera la esposa. De acuerdo. Bueno, quizás para dejar claro ya el tema sobre este instrumento de democracia más participativa, entonces usted sí es de la idea de que se debe promover siempre y cuando pueda lograr hacer esa salvedad. Yo creo que por principio debe promoverse. Me da miedo. Lo que digo no es que no deba hacerse, digo que me da miedo. Perfecto. Es un salto en paracaídas que no sabemos si se va a abrir o no. Muy bien. ¿Qué hay de ese argumento en el cual hablan de la calidad del voto? Es decir, que se puede manejar también a la población para que vote orientada a determinadas políticas. ¿Usted cree que existe tal calidad del voto, diferenciación de...? No, mire, calidad del voto era algún tipo de cosas que existieron en dictaduras como Franco, creo yo, pues, en la que una persona tenía más peso su voto de acuerdo a su nivel cultural o social, o etcétera, en la que votaban para elegir diputados, pero si usted era casado tenía también el voto de cabeza de familia, los hombres, por supuesto, las mujeres no, y una serie de cuestiones. El voto es directo, igualitario y secreto. Lo que nosotros tenemos que procurar, por toda suerte de razones, es impulsar el crecimiento del nivel cultural de toda la población, para que el voto sea realmente con conocimiento de causa de los problemas del país y de las soluciones que proponen honesta o engañosamente los candidatos a los cargos públicos. De acuerdo, ha sido muy claro. Vamos a ir a nuestro último bloque y vamos a seguir ya cerrando la entrevista. ¿Cómo no? Vamos rápidamente a nuestro último bloque y enseguida estamos en Francamente. Continuamos en Francamente y estamos ya sobre nuestro último bloque de la entrevista. Yo quiero cerrar ya con el tema de las reformas y llegando a un punto importante, y es que usted dice es necesario dentro de cualquier proceso de reformas también la opinión popular, pero también de las diversas fuerzas políticas. En este caso, ¿usted cree que por los puntos que hemos abordado justamente de la propuesta que ha hecho el FMLN de reformas, ¿podrá tener consenso por parte de Arena? ¿Usted cómo ve esa construcción de consenso en torno a las reformas? Mire, una de las características de la actual situación política del país es que si usted propone algo, el otro va a decir inmediatamente que no. Es decir, no va a haber una discusión, no va a haber un verdadero diálogo y llegar a un entendimiento. Entonces, no creo que se vaya a llegar a un acuerdo. Aquí somos curiosos. Yo veo ahora, me causa risa en ocasiones, los representantes de la sociedad civil. Y dentro de los representantes de la sociedad civil están ex candidatos presidenciales, es decir, personas que han sido políticos y que se han postulado para la presidencia de la República. Eso no es sociedad civil. Mire, ahorita estoy viendo yo, por ejemplo, con la candidatura del expresidente Saca. ANEP, opuesta totalmente a esa candidatura, cuando ellos lo impulsaron. Él fue presidente de ANEP y esa fue la plataforma que él ocupó, el trampolín, elástico por supuesto, por el que él se lanzó. Arena, que hoy habla horrores del presidente Saca, pero si ellos lo postularon, ellos lo apoyaron, ellos le dieron el partido gratuitamente para que gobernara como quisiera. Y mientras él gobernó, nunca
dijeron nada. Hasta hoy después vienen a decirlo. Yo creo que si ellos tenían esa opinión del presidente Saca, debieron haberla hecho críticamente en el momento que él era presidente. No sé si les dio miedo, no sé si ellos consideraban que al decir eso, el presidente Saca saber qué cosas iba a hacer o qué represalias iba a tomar. No quiero entrar a ese juicio, pero el hecho objetivo es que no lo hicieron en el momento en el que lo debieron haber hecho. Porque nosotros, las cosas que nos parecían malas de cualquier presidente, siempre las hicimos ver. Entonces, no pueden ahora, ANEP, hombre, ANEP, haciendo lobby político en Estados Unidos. Hombre, si las fundaciones, las asociaciones de ese tipo son apolíticas por esencia, que le den gracias a Dios que no hay algún encargado de las personerías jurídicas que se dispare y que les cancele a alguno de ellos una personería jurídica por incursionar en política partidaria. Mire, Fusades, yo he respetado mucho a Fusades, sobre todo en la época en que tuvieron aquel excelente presidente que se llama Jorge Sabla Tuché, pero ahora de Fusades sale el encargado de hacer el plan de gobierno de Arena, ¿verdad? A Fusades llegan los ex precandidatos a presidentes de Arena, como Luis Mario Rodríguez, que es un buen muchacho, pero que no me digan que es sociedad civil a estas alturas si ha querido ser presidente de la República, ¿verdad? Entonces, yo siento que no. ANEP se lleva en su gira al encargado de la plan de gobierno de Arena. Entonces, no, así no se puede. Muy bien. Me parece muy bien que lo haya planteado en esos términos, porque quería conocer su opinión sobre el rol que están teniendo también expresidentes dentro del armado de esta propuesta. Se conoció hace un par de días que un expresidente, Francisco Flores, será quien estará como asesor de la campaña de Norman Quijano. Y quiero conocer puntualmente cómo ve usted la influencia de exmandatarios dentro del armado de propuestas políticas, si estamos pensando en un país a futuro. Es decir, si estamos pensando que ya dejamos atrás algunos elementos, ¿cómo ver el hecho de que se incorporen a la Arena también? Supongo que cuando me dice puntualmente me quiere decir brevemente, ¿verdad? Sí, pero, o sea, que sea específico sobre esa cosa. Mire, yo creo que ellos tienen derecho. Mal les haría yo en decir, yo que soy mayor que todos ellos, mal haría yo en decir que ellos no tienen derecho a opinar. Lo que yo no quiero es que vuelvan a gobernar, ni por sí ni a través de otra persona, como intentó hacerlo el presidente Saca, ¿verdad? Yo creo que el presidente Francisco Flores, yo no es que tenga una buena opinión de él, ni mucho menos, pero creo que está en su derecho de participar. Creo que el doctor Quijano está en su derecho de pedirle a alguien que le ayude en su campaña. Ayer vi que este muchacho Walter Araujo habló tempestades, groserías, horrores en la televisión, negruras, no grisuras, negruras en la televisión del expresidente Flores, hasta el pobre don Ricardo Poma se llevó el Real del Mandado, horrores, pero creo que están en su derecho y uno debe respetar el que cada persona ejerza el derecho que tiene. Muy bien. Me interesa que hablemos también de la figura de Tony Saca en este contexto. Usted ya lo ha mencionado a lo largo de la entrevista, ha hablado de Walter Araujo también. Yo quiero... He hablado citando lo que dijo ayer. No, por supuesto, pero digamos, son elementos que a mí me llevan a preguntarle si cree que efectivamente Tony Saca ha llegado para desarticular efectivamente a Arena, porque vemos también que la fuga de diputados que se han visto expulsados o se han retirado del partido, luego posteriormente van a apoyar al movimiento Unidad. Entonces está haciendo esa fuerza centrífuga que está atrayendo a todos los exareneros el presidente Saca. ¿Podríamos pensar en un futuro esa desarticulación? Mire, el presidente Saca, yo no creo que haya venido al mundo para deshacer a Arena. Arena lo expulsó de su seno. Arena lo conquistó, lo introdujo a su partido.
lo impulsó para presidente de la República, le dio todo el poder que quiso y después lo expulsó. Los médicos me van a entender lo que voy a decir, fue un acto de peristaltismo político, le voy a llamar, ¿verdad? Expresión para los médicos. Sería bueno que no nos aclarara a quienes no somos médicos. No, vayan al diccionario. Está bien. Vayan al diccionario, ¿verdad? Pero su labor en la vida no ha sido destruir a Arena. Arena lo sacó a él. Entonces la reacción de él desde cierto ángulo es lógica. Es lógica. Es decir, él ha quedado resentido con un partido que lo echó en forma ignominiosa. Entonces no deben esperar el que ahora él sea amigo de Arena. Walter Araujo, que dicen que está con Tony Saca y que está en la actitud de provocar que lo expulsen para no ser él el que renuncia, eso es lo que dice la gente. Walter Araujo lo remachó ayer. Ayer dijo él una cuestión muy interesante, es decir, él hizo un llamado a que se unan las derechas del país, es decir, todos contra el frente, y dijo, nuestro enemigo es el FMLN. Yo no creo que debamos seguir viéndonos como enemigos en el país. Yo creo que se hizo la paz y ya. ¿Verdad? Todos hemos pedido perdón, pero lo terrible es que nadie ha querido perdonar. Se pide perdón, pero no se perdona. Mire usted, quiero que tú me perdones, pero yo no te voy a perdonar. Entonces, andamos muy mal si estamos pensando en que somos enemigos. Somos grupos con diferente forma de pensamiento, con diferentes valores morales y con diferentes actitudes ante la vida. Pero enemigos no deberíamos de vernos así. Perfecto. Yo tengo que ir ya cerrando con la entrevista, pero me gustaría conocer, bajo su óptica, ya pensándolo, no como voz del partido, sino desde la mirada de Fabio Castillo, en ese contexto, ¿cómo se posiciona el FMLN? Es decir, vemos una Arena que se está desintegrando, hay fuga de sus diputados, el expresidente Saca se perfila como fuerte dentro de su candidatura. ¿Cuál es la estrategia en este momento que debería tomar el FMLN en ese contexto? Bueno, miren, no estoy yo para darle consejos al frente, ¿verdad? Si quieren mi opinión, me llaman y yo voy inmediatamente y en ocasiones lo hacen. Mire, me inventé un verbo. Arena no se está desintegrando, se está, le llamo yo, desmoarenando, que es un juego de palabras entre desmoronar y arena. Se desmoarena, sin duda alguna, ¿verdad? Yo tengo la impresión de que Arena está en un proceso de descomposición más grave de lo que todos nos imaginamos. La fuga, llámenle fuga de diputados que ahora la quieren ellos que vayan a la cárcel, no sé qué cosa, el que cambie de partido, si no le pueden pedir a una persona una esclavitud. A mí no me gusta eso. Yo, si en algún momento estuviera en desacuerdo con el Frente, yo no me iría a otro partido. En todo caso, pediría que me exoneraran de mi cargo de diputado suplente o del que fuera. Yo estoy en contra de esa actitud porque me parece incorrecta, no me parece ajustada a la moral, y mucho menos cuando hay motivaciones diferentes a la propia conciencia. Que dicen que las hay, no lo sé, ni me atrevo a acusar a nadie. Pero eso que el transfugismo, que le llaman hoy, es un síntoma de todo lo que está pasando al interior de Arena. No me respondió y es porque no lo va a hacer, el hecho de preguntarle cuál va a ser el rol del FMLN. Perdón, tiene usted toda la razón. Mire, yo deseo que a segunda vuelta, yo creo que vamos a segunda vuelta. Creo que a segunda vuelta van a ir el Frente y Arena. Creo, puedo estar equivocado. Definitivamente el Frente va a segunda vuelta, ¿verdad? Y que yo le preguntaba a alguien de Arena, una persona muy correcta y muy influyente en el partido Arena, le dije, ¿qué pesa más en Arena? ¿El odio por Saca
o el temor al frente, que le tienen temor, hágame el favor. Y no me supo responder, pero en la segunda vuelta la van a decidir los votantes de Arena, porque van a tener que escoger posiblemente entre el frente y Tony Saca. No es eso lo que yo quiero. Yo quiero que a segunda vuelta pasen el frente y Arena. ¿Ese es su escenario ideal entonces? Bueno, ideal desde mi punto de vista. Sí. Claro, perfecto. Yo tengo que cerrar la entrevista, pero hay un tema que me están diciendo desde el máster que le pregunte, y es que usted en algún momento había dicho que había visitado el Muro de los Lamentos. No sé si volvió a ir para... No, una vez basta. Mire, el Señor lo perdona a uno de inmediato. El Señor es toda bondad y generosidad. Y si uno llega a lamentarse de sus errores, el Señor lo perdona. Pero el Señor le dice, no vayas a reincidir, hay que tener propósito de la enmienda. No vuelvas a ser tonto. Ese es el mensaje que yo he recibido del Señor en el Muro de los Lamentos. Perfecto. Y espero en Dios cumplirlo con lo que mi Dios y Señor me ordena. De acuerdo. Ha sido un gusto tenerle en ese set y esperamos que pueda volver a... Cuando quieran, hijo. Oye, muchísimas gracias. Encantado. Gracias a ustedes también que nos acompañaron durante esta semana. Les recordamos que esta entrevista la podrán encontrar en nuestro canal de YouTube y también la nota que se genera de esta entrevista en nuestras redes sociales. Muchas gracias.